Buenos días chicos, hoy es martes 28, una semana más es una semana menos y os voy a dejar por aquí un vídeo explicando los diferentes tiempos verbales que espero que aprovechéis. Un saludo a todos. Buenos días, en este vídeo vamos a ver los distintos tiempos verbales. Voy a intentar hacerlo un poco dinámico porque hay unos cuantos y no quiero que sea el vídeo demasiado largo. El presente simple, como en español, se utiliza para acciones que realizamos regularmente o verdades absolutas que son independientes del tiempo en el que se realicen. Por ello, como podemos ver abajo en las pistas, estaremos utilizando el presente simple cuando hablemos de horarios, costumbres o cosas que solamos realizar. Como núcleo del verbo utilizamos el verbo to do, es decir, el verbo hacer. Con él formamos tanto la interrogativa como la negativa. Debemos fijarnos siempre que en la tercera persona del singular, es decir, él, ella, ello, al final del verbo pondremos una S y si es interrogativa o es negativa utilizaremos das en vez de do y ya no hará falta volver a poner esa S de más. El present continuous lo utilizaremos para acciones que suceden en el presente, pero más concreto, es decir, en este mismo momento, lo que estamos haciendo. Se formará con el verbo to be en presente y el verbo terminado en ing. Podemos utilizarlo también como futuro. Lo haremos para planes que tenemos seguros, es decir, que sabemos que van a pasar. Ahora vamos a ver cómo tanto pasado simple como pasado continuo se parecen mucho a presente simple y presente continuo. El past simple vemos como para formar una oración de manera afirmativa debemos utilizar el verbo en pasado añadiéndole ed si es regular o mirando la lista de los verbos irregulares. Y para interrogativa y negativa cambiamos el to do como núcleo del verbo por el did, su pasado. Abajo a la izquierda podemos ver como muchas veces para hablar de acciones pasadas utilizamos el used to, es decir, solía, cuando estas acciones pasadas han durado un tiempo. El pasado continuo podemos ver como la estructura que sigue es la misma que el presente continuo, lo único que cambiando el to be por el to be en pasado. Es importante saber que cuando se entremezclan dos acciones que ocurrieron en el pasado, normalmente hay una que se pone en pasado simple y una en pasado continuo. La que dura más tiempo, la que se estaba haciendo, es la que se utilizará el pasado continuo. Y la que corta la acción, la que es más momentánea, es la que será pasado simple. Ahora vamos a ver los perfectos, tanto el presente como el pasado. Estos tiempos verbales se caracterizan por tener la estructura del verbo to have, en presente o en pasado, y el participio. El present perfect equivale a nuestro haber hecho, haber comido, haber estado. Es decir, se utiliza para acciones que han ocurrido desde un momento del pasado hasta el momento actual del presente. O para acciones que aún no han concluido o que están en el pasado pero no especificamos cuándo. Podemos ver cómo el participio se forma o con ed, si el verbo es regular, o el tercero de la columna de la lista de verbos irregulares. A continuación podemos ver algunas expresiones típicas que se utilizan con el present perfect o con el past perfect. Es importante prestar especial atención a la colocación de las mismas. Como vemos, el past perfect se forma con el had y el participio. Se utiliza cuando hablamos de una acción que duró desde un momento del pasado hasta otro momento del pasado. Es decir, había hecho, había estado, había comido. Una peculiaridad que se suele dar con este tiempo verbal es que suele utilizarse con una oración en pasado simple. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar hablando de una acción que había sucedido antes de un momento. Por último, vemos como tanto el present como el past perfect se pueden pasar a un tiempo continuo, es decir, he estado haciendo o había estado haciendo. Vemos como la estructura necesita siempre el have o el had y luego been para poder decir haber estado y luego el verbo en ing que representa la continuidad. Aquí podemos ver el will.
Lo utilizaremos en el futuro para predicciones o deseos que no son seguros. La traducción sería iré, cantarás, subiremos, cocinaremos o haremos. La negativa de will puede ser o will not o won't, y vemos también cómo se puede utilizar para pedirle a alguien un favor o que haga algo. Por ejemplo, will you open the door? ¿Podrías abrir la puerta? Y por último, going to lo utilizaremos para acciones futuras que son más planeadas o más seguras. Y la traducción sería voy a, vas a, va a hacer lo que sea.